Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Estamos acá en una nueva jornada de entrevistas. El día de hoy nos acompaña alguien que ya es de la casa, el gentil hombre. Tomás, ¿cómo te va, estimado? Un gusto, chileno. Hace más de un año que vine a este canal primera vez por invitado y ahora vengo como amigo del canal, así que un aplauso ahí a la amistad, ¿eh? Eso mismo iba a comentar ahí. Eso, aplaudo al público, aplaudo al La público. amistad trasandina. Siempre útil en estos Exactamente. tiempos. En los cuales cada vez nos sentimos menos, ¿cierto? No sé si a ti te pasa en Argentina. La sensación de que uno mira alrededor y dice, chuta, la gente no se da cuenta de lo que está pasando, de todo lo que nos están haciendo. ¿Cómo vives Por eso, allá? por eso estamos acá, ¿no? Por eso estamos acá. Yo creo que mucha gente no solo hace contenido en internet, sino que consume mucho contenido, y me incluyo a mí mismo, porque no solo hago, sino que yo miro también a muchos youtubers. Entonces creo que eso en parte es por esa sensación que vos describís, ¿no? ¿Cierto? Hoy, por suerte, estamos mucho mejor. Yo quizás cuando empecé, por ejemplo, estaba realmente desesperado, porque era como la clase era un lugar completamente hostil hacia ciertas ideas, la tele también, los medios también, y digamos, sí o sí refugiarse en Internet. Cuando yo empecé y cuando los dos empezamos en realidad, Mm, no había tanto contenido de este estilo en Internet todavía, hace 2 años, por ejemplo. exactamente. Por suerte han crecido mucho y ahora se está poniendo muy interesante. Pero hace 2 años todavía había muy poco y había poco con qué consolar esta situación. Exactamente. Bueno, la primera pregunta y la más importante, ¿cómo estuvo el funeral de Maradona? ¿Cómo estuvo el ambiente? Ah, Dios mío. Eh, Terrible. Mira, hay muchas reflexiones que me encantaron y particularmente es la hipocresía y esto de que ya no existe. Antes, por ejemplo, se hablaba mucho del dogma de la igualdad ante la ley, y eso ya ni siquiera se sostiene, ¿no? Es decir, existen dos tipos de constituciones, dos tipos de derechos. Están las víctimas de la sociedad, los burócratas, los políticos y algunos ídolos de los medios que tienen unos derechos por un lado, y por otro lado tenemos a la gente común y sobre todo la clase media que tiene otra legislación, ¿no? Y lo que ocurrió fue, hubo bastante enojo, porque claro, el gobierno castiga muchísimo, ha castigado muchísimo a un montón de personas que han recibido tratos muy violentos por salir de su casa y sin embargo el gobierno ha participado en un evento multitudinario que fue un desorden, que no hubo ningún tipo de protocolo, que terminó con destrozos, con violencia. Entonces te demuestra de alguna manera que hasta cierto punto el tema, lo que ocurrió este año con la pandemia, hasta cierto punto se ha utilizado políticamente, hasta cierto punto no, Se prácticamente ha usado. todo se ha utilizado políticamente. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eso no Y, solamente en tu país, en todos lados. y es muy doloroso, sobre todo yo particularmente no tuve una situación, digamos, triste al respecto, pero hay mucha gente que estuvo desesperada. Hay gente en mi país que todavía está esperando entrar a su provincia porque literalmente parece que volvemos a una época donde hay sultanatos adentro del país que prohíben el paso a gente que vive ahí. Hace meses que quieren entrar, que tienen a sus hijos. Muchas veces hubo un caso muy importante de una chica enferma de cáncer que tenía que recibir un tratamiento y que no la dejaban pasar, por ejemplo. Mm. Entonces es muy injusto. Pero bueno, La, vemos. la pregunta del millón, Tomás. ¿La gente hasta qué punto crees que tolere todo este ambiente de opresión y de control impuesta por el gobierno, sobre todo con esta doble vara de medir que se da en estos casos? Y me parece a mí que algo que no tenemos que subestimar son los medios. Mm, También lo podemos relacionar bastante con lo que ocurrió en Estados Unidos con Trump. Los medios tienen hoy en día, siempre tuvieron un poder enorme sobre la gente y hasta cierto punto los medios, prácticamente todo el mundo están muy alineados a cierta idea, a cierta agenda, se podría decir, por lo cual es muy difícil eh, cambiar la perspectiva de la gente si no acceden a medios alternativos como pueden encontrar en Internet y particularmente en YouTube. Y tampoco todo lo que está en Internet es bueno, ¿no? mm, Entonces eso también es un problema, porque tendrá gente que realmente cree que lo que está haciendo el gobierno es una genialidad y que nos está salvando la vida y que tenemos que encerrarnos hasta el día del juicio final. claro. Y tenés quizás gente que cree, no sé, viste,
por algún canal, que esto lo organizaron los hombres lagarto, entonces también eso nos ayuda quizás a encontrar un punto Un punto medio. razonable. Sí. Sí. El problema está en que están comentando en alguna revista económica que esto se planea postergar hasta el 2022. ¿Te imaginas esta situación en la que estamos hasta el 2022? Imposible, sería... no sé cómo describirlo, no. Me parece que la gente no lo va a tolerar, espero. Esa es la pregunta, o sea, eso ya mi pregunta, o sea, ¿cómo es posible que la gente lo aguante, lo tolere? ¿Hasta dónde es el límite donde uno dice basta y deja de hacer caso? Porque se ha redefinido la libertad, ¿no? Sí, ¿o no? Sí. Es decir, hoy la libertad está concebida como una especie de autonomía muy particular, en lo cual lo importante no es en realidad tu libertad, como nosotros la entendemos, sino que tengas acceso a ciertas cosas, o a ciertos bienes, o a ciertos servicios, ¿no? Entonces, en nombre de diferentes cosas, la libertad pierde todo su valor. Y a mí me asusta mucho, por ejemplo, cómo hablan de, digamos, comparar la libertad con la salud, ¿no? Entonces, si es por la salud, en este caso ya no existe la libertad, ¿no? Si es por cuidarte a vos y por cuidarte a tu familia, tengo prácticamente todo derecho y legitimidad de encerrarte toda tu vida. Y eso es lo que se ha plasmado. La libertad ha sido redefinida en estos últimos, yo te diría 70 años, con el crecimiento del estado de bienestar y entender el Estado y la vida social como una carrera por conseguir supuestos derechos adquiridos, servicios, etcétera, 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 hasta donde todo es una demanda de cosas, de derechos, de servicios, y la libertad ahí no tiene lugar, porque lo importante es ese servicio, es la libertad para tener ese derecho adquirido, libertad para tener ese derecho que me da el Estado. Pero si ese derecho está, por X razón, una pandemia, lo avería, al final lo importante es el derecho, no esa libertad. Es ese mandato que te da el Estado a la salud y a lo que llaman hoy salud pública, ¿no? Porque hoy intentan... Todo es salud pública, ¿no? Sí. Incluso temas como el aborto, ¿no? Que lo dicen, sí, este es un tema urgente de salud pública y que se está por debatir una vez más, porque supuestamente es un tema urgente de salud pública, ¿no? Claro, o las operaciones trans. No sé cómo van ahí en Argentina con ese tema. No estoy al tanto, pero no me sorprende. No me sorprendería. Realmente están a full con eso. Yo hace poco terminé un cursito obligatorio en temática de género. Verdad. Sí. Eso es buena pregunta. ¿Cómo es el asunto en medicina? ¿Qué tanto bombardeo ideológico les meten en los cursos? Mira, yo he tenido experiencias así como una especie de enojón progre. Y ni siquiera lo busqué, me lo comí. Me lo comí gratis por algunos temas sensibles, sobre todo en embriología. Sí, bueno, claramente. Es un momento muy clave y a mí particularmente fue con la temática de género. Pero esta resolución que hubo no fue particularmente de medicina, sino en un montón de universidades. Esto de este curso obligatorio de género. Así que, bueno... Terrible. Raro. Mira, lo que tú comentabas sobre la redefinición de la libertad, yo le he estado dando vuelta al asunto y yo creo que lo que ha estado ocurriendo en los últimos 15 años con mucha fuerza, pero donde se ha notado más en los últimos 5 años, es que está aplicándose la neolengua. ¿Me estoy escuchando? Ahí no sé si me escucho. Sí. Qué raro. Ahí sí. Y la neolengua es terrible porque al aplicar la deconstrucción a palabras tan vitales como la libertad, entonces la libertad es la prisión, o el encarcelamiento es libertad, la guerra es paz, la mentira es verdad, la verdad es mentira, el odio es amor. Orwell. Correcto. Entonces nosotros nos muestran, por ejemplo, una plaza bonita, que era como el emblema de Santiago, donde la gente iba a celebrar los partidos, que siempre estaba con el pasto bien regado, bien cortado, todo ordenado, perfecto. Y eso no era digno. Y después cuando estaba todo pintarrajeado, con graffiti, con orina, con el pasto destruido, eso era digno, era la plaza de dignidad.
Entonces eso lo empezaron a aplicar a varias palabras importantes, pues libertad, derecho, los derechos positivos, ¿cierto? Todo este asunto. Y poco a poco al hacer eso nos van quitando los derechos naturales, que son los más importantes. Y esta es la pregunta que me gustaría hacer a tan inestimable invitado. ¿Cómo recuperamos las palabras que nos quitaron con la deconstrucción? Me encanta cómo has presentado el tema. Yo sin duda lo he manifestado en varias ocasiones, que de alguna manera la filosofía del lenguaje llegó a la conclusión de que las palabras no son meramente definiciones que describen fenómenos o objetos de la realidad, sino que expresan ideas. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de la mujer, cuando uno habla del hombre, cuando uno habla de la libertad, de la propiedad, de la iglesia, lo que sea, mediante el cambio de esa palabra, mediante el cambio del significado, cambias digamos, es como una especie de raíz. Vas subiendo y vas cambiando un montón de ideas que están asociadas históricamente con esa palabra, incluso la historia, porque, por ejemplo, podemos ver cómo la palabra medieval se usa prácticamente como un insulto, ¿no? Y, por ejemplo, eso ejemplifica, eso tiene una idea, hay toda una idea detrás. Hay, de hecho, siglos de ideas detrás de usar la palabra medieval como un insulto, e incluso quizás muchos no sepan que la palabra gótico justamente nace también como una especie de insulto, porque gótico refería a lo godo y en sinónimo de bárbaro, ¿no? El arte gótico y las catedrales y las iglesias góticas eran arte de bárbaros, ¿no? Que también, por ejemplo, expresaban una idea. Esos son dos ejemplos porque me vinieron a la cabeza recién. Entonces, lo importante es que nosotros dediquemos tiempo a realmente pensar nuestras definiciones y marcarlas bien, no dejar que, por decir así, nos las arrebaten, ¿no? Por eso está muy bueno que cuando nosotros hablamos de mercado, de liberalismo, de propiedad, de libertad, realmente le demos mucha importancia a definir qué es y qué no es. Y esto quizás es un aspecto que no todos lo han hecho muy bien, porque quizás, bueno, digamos, ya dan por sentado qué es el liberalismo, qué es el capitalismo o lo que sea, y van directamente a las cosas más técnicas. Pero si no le dedicamos bastante tiempo a definir eso es un problema. E incluso lo podemos ver, por ejemplo, con la palabra capitalismo, porque la palabra capitalismo en realidad, si bien existía antes de Marx, quien le da su significado que hoy usamos, se lo dio Marx. Y ya en ella lleva un montón de ideas. La palabra capitalismo es una especie de caballo de Troya del marxismo, ¿no? Y, por ejemplo, los liberales en el siglo XIX no usaban, no se decían capitalistas, por ejemplo. Este es un ejemplo de cómo, de alguna manera, aceptar la palabra capitalismo, hoy ya quizás no tiene sentido, pero en su momento, aceptar la palabra de capitalismo era dejar entrar al marxismo en nuestra propia tradición política, digamos. De hecho, ahí resumidamente, para dejarlo bien clarito, cuando te dicen capitalista te están, bueno, si fuese bajo la lógica de Adam Smith, te están diciendo que a ti te gusta el ahorro y la inversión. Principalmente eso, si a ti te gusta ahorrar lo que tienes para invertirlo y poder producir más a futuro. Ahora, la preferencia temporal que se suele decir. Y eso es lo que el capitalista, o sea, perdón, el comunista, ¿cierto? El marxista detesta. Porque a ellos les gusta la cosa instantánea, gastar al tiro, matar al chancho, comérselo y después no importa lo que venga después. Sí, está muy... pero la palabra capitalismo, lamentablemente, en lo que es el fundamento marxista, el capitalismo es prácticamente sinónimo de explotación. De Satanás. Y es por esa razón que el capitalismo no es una palabra que creo que va a triunfar, por decir así, en la cultura, y no lo va a hacer ni hoy ni en el futuro. Me parece que es una palabra que tarde o temprano se va a descartar y se van a usar otras, como libre mercado o economía de mercado, porque esas ya es como que están limpias de pecado, por decir. La gente no las asocia con cosas tan fuertes como la explotación. Claro. Y pruébenlo, porque estás debatiendo con alguien, estás expresando tus ideas, sí, no, porque yo defiendo el capitalismo, y eso ya genera toda una especie de mecanismo de defensa, en decir, esta persona es una defensora de la explotación. En cambio, por ejemplo, y esto me pasa mucho, yo por eso muchas veces uso palabras como, sí, no, yo defiendo una economía libre, una economía de mercado, yo defiendo el laissez-faire, pero ¿qué vendría a ser eso? Explícalo mejor. Bueno, por ahí. Perfecto. Es más, quizás evadís un montón de prejuicios. Sí, pero insisto que la lógica es desentrañar de dónde surge, o sea,
qué es lo que se estaba planteando en un inicio para ver si se puede rescatar el concepto que fue bastardizado en el futuro. Hay que retroceder en muchos conceptos. Como el que tú Sí, decías de la edad medieval, puede ser también. Pues, o sea, claramente hay un desprecio por todo lo que venía en ese periodo de hegemonía, ¿cierto? Y estabilidad. Que hay un cierto grupito de personas de carácter anglosajón principalmente y francés que no les gusta mucho lo que se vivió en esa época. ujú. Sí, sí, por eso. O sea, mi respuesta, y creo que vas a estar de acuerdo, es la importancia en darle importancia a volver a definir estas palabras y explicar su significado. Sí, Esto comienza, y esto es algo que podemos hacerlo desde nuestros diferentes espacios y en los diferentes temas que nos gustan. Porque realmente, digamos, hay un montón hay un espectro muy grande de palabras que son una especie de batalla cultural, por decir así, hoy en día. sí. Puede ser el neoliberalismo. El neoliberalismo es un término que está para un montón de análisis y para un montón de críticas a cómo se usa, incluso para intentar sacarlo de circulación esa palabra. Pero bueno, es una de muchas y yo creo que hay que hacer un esfuerzo en redefinirlas, con la ventaja que tenemos por ahora un cierto monopolio en las redes sociales, la gente más de liberalismo y de conservadurismo. Sí, yo la batalla que he tratado de dar con el neoliberalismo es que neoliberalismo sea igual a socialdemocracia. Yo creo que si logramos hacer esa igualdad ganamos. Porque lo que propone la izquierda en su conjunto es socialdemocracia. Ya no se atreven a proponer comunismo ni socialismo de forma directa. Ni siquiera en Venezuela, creo yo. Guaidó es socialdemócrata. Entonces, yo creo que si uno intenta enseñarle a la gente que neoliberalismo, todos los problemas asociados que la izquierda denuncia están asociados a la socialdemocracia principalmente y no al libre mercado, entonces nos vamos a quitar un peso encima y nos vamos a quitar estos pecados originales que nos tratan de achacar, como que fueran nuestros. Sí. Sí, me gusta. Y el otro elemento que es también importante es la apologética histórica, ¿no? Es defender un poco es decir, el lenguaje en muchas ocasiones expresa cierta interpretación de los hechos históricos. Por lo tanto, es importante también volver a explicar la historia, que en muchas ocasiones, por ejemplo, la historia debería llamarse marxismo 1, marxismo 2, marxismo 3, porque prácticamente la historia en el colegio es eso, Sí. y en la universidad también. Sí. Entonces, al reexplicar la historia en una visión no marxista, lentamente estás redefiniendo las palabras. Eso es otro elemento que tiene que existir. Dentro de lo que llamaríamos la derecha, tiene que haber una pasión y una vocación por la divulgación histórica, porque es importante, porque simplemente y acá no estamos ganando, en lo que vendría a ser historia, la inmensa mayoría de libros, de autores e incluso de videos de YouTube tienen una perspectiva muy izquierdista de los eventos. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, hablando de videos de YouTube, quiero charlar un poquitito acerca de tu último video, que nuevamente fue una joya. Pues ahí, como es clásico en tu canal, videos de muy alta calidad. Me gustó mucho esta relación que hiciste de los conservadores y los progresistas y lo que era más pragmático. Sin embargo, la única queja que yo tendría, y te la mencioné antes de empezar el directo, es que el pragmático principalmente se suele encontrar dentro de los conservadores. No así tanto como en los progresistas, sino que dentro del grupo de conservadores muchos están abiertos al cambio, siempre y cuando este sea un cambio moderado. Ahí no sé qué podría aportar ahí. Sí, es correcto. Es decir, en cierto punto estoy conforme con que el video le gustó mucho a la gente que lo ha visto. Sin embargo, hay ciertos detalles que me parece que podrían hasta incluso en otro video profundizarse un poco más. El problema es que es difícil sacar muchos prejuicios que existen tanto del progresismo como del conservadurismo. Sean negativos o positivos. Y el conservadurismo, teniendo tantos prejuicios negativos, quizás yo hice el video como para mí, por decir así, ¿no? Claro. Y de alguna manera no le presté tanta atención a detalles que recién ahora cuando terminé el video y veo los comentarios me doy cuenta que la gente lo interpretó de otra manera. Es decir, yo en ese video propongo que básicamente existe el conservadurismo y el progresismo, que tienen dos miradas diferentes de la realidad. Pueden verlo después, uno que es de tipo más esencialista y teleológico, son conceptos que explico después, y otra más constructivista y existencialista.
y existe una especie de medio, un pragmatismo que yo relaciono más con un periodo histórico muy puntual, en el cual más de la modernidad y en cierto sentido a veces planteos que se parecen a los que hizo Kant, donde no se puede decir que entre completamente en el conservadurismo ni en el progresismo porque no estaban, es como que había un abandono parcial del pensamiento conservador y un desarrollo parcial del pensamiento progresista. Yo relaciono ese pragmatismo en ese breve y estrecho margen. Ahora, sin duda, digamos, el ser pragmático sin duda es algo que se asocia más al conservador, y es que el conservador no es una persona que es completamente reticente al cambio, al contrario. El conservador en cierto sentido es un innovador, pero es un innovador basado obviamente en algo que ya está definido, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, el conservador es una persona pragmática, es una persona creativa, es una persona que busca el cambio en cierto sentido, pero por supuesto con bases bien claras y con fines muy puntuales a donde uno apunta, ¿no? Pero creo que eso para mucha gente todavía no está muy claro y generalmente perciben más a un conservador como una persona con un carácter dictatorial que está cerrado a todo. Y bueno, eso es por ahora a seguir trabajando eso y a seguir explicando un poco mejor de qué trata verdaderamente el conservadurismo. Claro, la caricatura sería como este tipo del el código Da Vinci que se pegaba latigazos frente al crucifijo. Claro. O por ejemplo, otro error que algunos quizás percibieron en el video es que el conservadurismo está meramente asociado con lo religioso. Yo creo que fui bastante claro en el video igual, pero no, por supuesto que no. Es decir, en cierto sentido, digamos, la base del pensamiento conservador en Occidente lo han desarrollado personas antes de que naciera el cristianismo, y yo relaciono más con personas de la antigua Grecia y del periodo helenístico, por lo cual obviamente no responden a la religión clásica de nuestro paradigma actual. Sí, de hecho yo me declaro culpable de que cuando yo empecé el canal yo tenía esa visión de los conservadores. Y de hecho yo me autodenominaba preservador. Y después me di cuenta que lo que yo llamaba preservador era tradicionalista, que ya existía la palabra para lo que yo defendía, que era defender, claro, los valores judeocristianos que definen nuestra sociedad occidental. Claro, y otro elemento que yo le dediqué un tiempo particular es que mucha gente cree, sobre todo en lo que es la tradición intelectual cristiana, y particularmente en la visión de la Iglesia Católica, que está muy marcada por Santo Tomás de Aquino, que la moral es algo que viene de un libro sagrado, y esa no es la postura de la Iglesia, y eso es lo que es importante entender, y que yo lo remarqué en mi video. Es decir, la noción que tiene Santo Tomás y que está marcado en el catecismo es que la moral es algo que entendemos por la razón, es algo que toda criatura racional puede encontrar. Obvio, en última instancia viene de Dios, pero no necesitas conocer o creer en Dios para poder conocer el orden moral. Eso es importante. Y de hecho, esa es la razón que podemos hablar de que podría llegar a un cierto a una cierta idea ecuménica débil, en que muchos pueblos han llegado a ciertos valores morales muy similares. Y eso se da porque nosotros no creemos que Dios dice hagan esto y eso es lo bueno, lo malo, sino que nosotros por nuestra propia razón podemos descubrirlo. Y esto es un error muy grave, que mucha gente cree que, digamos, los valores del conservador vienen directamente de los mandamientos, y en realidad no es así. La revelación cristiana en nuestra historia cultural es un complemento, es una gran ayuda, pero no es la fuente de todo en ese sentido. La razón es el instrumento que tuvimos siempre para poder discernir el bien del mal. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que le está dando vuelta yo es que no es solamente la razón. Yo creo que es la razón acompañada de los hechos, de la parte empírica. Las tradiciones son eso al final. O sea, tú ves la relación humana que se da, el mercado, de como lo plantean los escolásticos también. Tú ves las relaciones humanas y en base a eso tú sacas conclusiones. Más o menos lo que tratan de hacer los austriacos. ¿Y qué es lo que pasó? Que después cuando llega la ilustración se da demasiado poder solamente a la razón. Y se deja de lado los hechos.
Y ahí empiezan a racionalizar qué es el ser humano, cómo se define, cómo se puede organizar, qué es lo mejor para todos, ¿cierto? Si, qué derechos, qué cosas, y aparecen los derechos positivos, todo el asunto, con las nuevas democracias. Y eso se empieza a corromper más y más y más cuando esta gente que plantea sus teorías, razona teorías, ¿cierto? Al tenerlo hecho al frente, no lo acepta y se convierten en ideologías, ¿sí? Pero lo que estamos viviendo actualmente es incluso peor que eso, porque aún en esos momentos del siglo XX, siglo XIX, tú tenías razón que en cierta medida no aceptaba la parte empírica, pero ahora ni siquiera tenemos razón, tenemos solamente Correcto. sentimiento, Correcto. y nada más, ni siquiera lo Sí, sí, empírico, sí. ni la razón, ni nada. Sí. Yo en la definición, cuando yo defino al conservador, que lo defino si no me equivoco, la definición que escribí era las personas que tienden a analizar la realidad de una manera esencialista y teleológica, Uh-huh, que creen en el orden y la ley natural, cognoscible por la razón, la revelación o la tradición. uh-huh, Entonces ahí yo di dos pies más. La revelación, porque digamos, si existe un Dios creador uh-huh. y estableció un orden, él si nos da información de ese orden, de alguna manera Claro. nos las está dando de fácil. Y por supuesto la tradición, y la tradición puede entenderse de muchas maneras. Y obviamente la tradición tiene un fundamento sobre todo empírico, de la experiencia, ¿no? Claro. Es decir, de que y existen conceptos que yo no toqué. Hay algunos que lo entienden más de una manera científica y otros de una manera más esotérica, que hay muchos tradicionalistas así, viste, así medio neopaganos, esotéricos, raros, que espero, no quiero ofender a algún neopagano que esté en el chat, pero que de alguna manera creen que está este concepto de la tradición o la sabiduría perenne, que vendría a ser que de la experiencia del humano y de su vida en la comunidad, uno va descubriendo ciertos valores, ciertos principios, que de alguna manera nos van dando nuestros antepasados, ¿no? Entonces, como que la propia experiencia humana en una comunidad nos va dejando principios y valores que nosotros vamos heredando y vamos mejorando. Entonces es como una especie de escalera, ¿no? La propia experiencia humana a mí me da cosas importantes y valores y principios que por supuesto que tienen validez y que son reales, que no es meramente, digamos, un invento, sino experiencia viva de lo que esas comunidades a lo largo del tiempo les ha servido, les pareció correcto, les pareció lo importante para la naturaleza del orden y lo correcto, ¿no? Entonces eso también lo contemplo yo. Claro. Yo solo decía el tema de la razón por el error que hay de creer que el conservadurismo simplemente cree que la moral es algo que está escrito en la Biblia, y eso es falso. Y justamente un tema que acá en Argentina, digamos, me da mucha risa, es cuando dicen que el aborto meramente es un tema que, digamos, las únicas personas que están en contra del aborto son religiosos, claro. Porque, digamos, estar en contra del aborto sería meramente un mandato que está en la Biblia, y eso no es correcto en ninguna de las cosas. Claro. Porque incluso para el católico el aborto, si sea legal o no, es una cosa que entra en la razón. No entra, no es que busca a ver en qué parte habla sobre el aborto, no funciona así. Claro, sobre todo cuando uno se pone a pensar en la implicancia, en la visión de ser humano, que al final eso es lo que están tratando de tocar, po. El transhumanismo, el aborto, la eugenesia, la eutanasia, todo eso. Para hacer todas esas cosas tú tienes que cambiar cómo se entiende el ser humano. Si tú le quitas todo el respeto intrínseco y dignidad que tiene el ser humano solamente por serlo, entonces tú puedes meter mano y hacer lo que quieras. Vender órganos, sacar piezas, meter piezas, todo lo que se te ocurra. Claro, el elemento que es clave para entender hoy, que lo comento un poco en el video para aquellos que les interese luego verlo, es el tema de cómo nuestra cultura es principalmente construccionista y existencialista. Es decir, no cree que existe una naturaleza, no cree que existe una realidad, sino que todo es meramente una construcción del individuo y de su comunidad. Y por otro lado, que el punto de partida para la filosofía, para el derecho, para todo, es el propio individuo. Y está desconectado de una realidad, porque es el individuo quien crea la realidad. Entonces, si el individuo crea la realidad, la concepción de libertad, la concepción de derecho, son todos, digamos, deseos del individuo. Claro. Es como jugar un roleplay, ¿viste? Vos te armás como querés, sos quien querés, no tenés ningún tipo de conexión causal con lo que está fuera tuyo. Claro. ¿No? El hombre plástico que puede autodefinirse y sacarse pieza y meterse pieza y todo. Claro, y hoy quizás lo vemos de manera muy, muy tímida, bueno, no tan tímida, pero cuando, por ejemplo, hoy vino la noticia de que Ellen Page
de la nada dice, bueno, ahora me llamo Elliot, ¿no? Ahora soy... De verdad, no tenía idea. Sí. Hoy Ellen Page dijo, bueno, ya soy trans y diríjanse a mí como él, ellos. Ya no soy Ellen, soy Elliot, ¿no? Entonces, eso de alguna manera, obviamente, tiene un trasfondo existencialista muy grande que vino de mano de Simone de Beauvoir y de Jean-Paul Sartre. Pero bueno, creo que esto vendría a ser la parte más tímida. Si uno lo lleva al extremo, Dios nos ayude. En todo caso. Bueno, la parte constructivista, ¿cierto? Es lo que yo te decía, pues un racionalismo extremo. De que tú puedes razonar y definir tu realidad según tu percepción de lo que ves. ¿Te das cuenta, no? Claro. Sí, me gustaría rápidamente responderte a eso. Sin duda, si uno analiza las cosas desde nuestra mirada, lo que vendría a ser la historia de la filosofía occidental, primero lo que ocurrió fue, por decir así, una muerte de lo metafísico, de lo religioso, de lo espiritual, que es ese espíritu racionalista, constructivista propio de los jacobinos, por ejemplo, ¿no? Y hoy matamos a la razón, entonces no nos quedó nada. Exacto, quedamos en la nada. Sí. Es lo que vos comentaste, es una opinión que por supuesto a mí me encanta, y también la he expresado en alguna ocasión. Entonces hoy no nos queda nada. Entonces si no queda nada, es simplemente nosotros, nuestra existencia y nuestros deseos. Exacto. Y esa es la realidad hoy. La realidad hoy es el individuo y su deseo, y vos por supuesto tenés que ajustarte al deseo del otro, y eso es jodido. Claro, y es el problema, porque una cosa que no has mencionado, pero yo creo que lo entiendes, es que los derechos naturales surgen en sociedad. Es claramente una cosa que surge de forma evolutiva, natural, o sea, natural. ¿Y por qué surgen en sociedad? Porque el derecho a la vida requiere defenderte o proteger tu vida o la de otros, ¿sí? Y eso surge en comunidad, pues si tú estás solo, vas a defender tu vida contra otro animal, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de estos derechos, los que están atacando y privándote los derechos son otros seres humanos, se supone. Tú no vas a llevar a la cárcel a un tigre, por ejemplo, si un tigre te ataca. Tú llevas a la cárcel a otro ser humano que atentó contra la vida. ¿Te das cuenta? Sí, el problema para mí es que, digamos, al paradigma, llamémosle progresista, en el cual estamos marchando, ya ni siquiera es contrario al derecho, es contrario a todo. Claro. Lentamente caemos en esa visión filosófica que se denomina solipsismo. ¿Y qué es el solipsismo? Es que todo es una construcción de mi mente. Es como que yo vivo en una especie de película, ¿no? Todo es mi mente. No existen otras mentes. Todo es una construcción mía, ¿no? Es la negación completa de toda realidad externa a mí. Del derecho, de todo. Por supuesto, va en contra de una naturaleza humana que es una naturaleza social, como bien lo decía Aristóteles, ¿no? Claro. Es decir, esto va en contra de la propia naturaleza humana y del propio derecho, en el sentido de que, por supuesto, como vos bien decís, nosotros somos un ente social que vive en comunidad, que se desarrolla en comunidad, y que esta visión donde prácticamente nadie existe menos yo, al final va a destruir la comunidad. Claro. Y es por eso que hoy nos es tan intolerable vivir juntos, en cierto sentido, en el estado moderno. Claro. Porque tenemos dos visiones. Es como que hay un grupo que parece que vive en otra dimensión. Claro. Lo que muchas veces he bautizado y siempre se han reído, y en este canal lo dije muchas veces, esa esquizofrenia institucionalizada. Claro. Porque es ya como que cada uno vive en una especie de mundo y cada uno inventa, y hay alguna gente como nosotros que estamos como, ¿qué están haciendo? Claro. ¿No? Son personas que se tomaron muy en serio la película Matrix, en la cual te decían que nosotros estamos regidos por leyes y que si tú simplemente no respetas estas leyes puedes alterarla a tu voluntad. Por ejemplo, Neo, que volaba, alteraba la ley de gravedad, ¿cierto? Y no lo impulsaba hacia abajo, sino que lo impulsaba hacia arriba, a su pinta. Es muy jodido esto, chileno. Estamos jodidos. Bueno, y ahora viene la parte candente de la entrevista, soluciones, porque está complicada la cosa, ¿eh? Tenemos distintos escenarios a nivel iberoamericano y
Y cuesta pensar cómo salir. Por ejemplo, uno se ve en la potencia con la que ONGs y los mismos gobiernos nutren a estas ONGs también para impulsar estos mensajes constructivistas que estaba mencionando. Y nosotros solamente estamos acá con nuestras trincheras de YouTube gritándole al viento. ¿Qué ves tú? ¿Cómo lo ves desde Argentina? Yo creo, y es mi opinión, que a pesar de que nosotros hablamos muchas veces del liberalismo, del anarquismo, del minarquismo, queda bien claro que el Estado moderno, que nació sobre todo de la Revolución Francesa y después del proyecto de Napoleón, de ese Estado napoleónico, el bonapartismo, al fin y al cabo, el fin del Estado moderno es someternos en base a diferentes discursos que puede ser la democracia, la salud, la diversidad, el respeto al proyecto de vida y las diferentes percepciones del género y la sexualidad, da igual, cualquier cosa que sea, pero el Estado moderno en sí tiende a ese sometimiento del individuo. Y esto es muy difícil porque creo yo que 2020 es un año histórico, porque hemos demostrado lo manso que somos en agachar la cabeza cuando te dicen quédate encerrado 9 meses en tu casa sin decir nada. Sí. Y eso es terrible. Entonces, yo creo que tenemos que buscar soluciones fuera del Estado moderno y sus mecánicas, porque al fin y al cabo el Estado moderno está en contra de nosotros y tiene un plan de sometimiento. Entonces es como decir, bueno, queremos que aparezca un Trump y que esté en contra del sistema y que lentamente nos ayude a progresar. Pero ¿qué pasa con esa gente? Yo creo que lo que está pasando hoy es una evidencia perfecta, ¿no? Esa gente, por los medios, por el poder, por las diferentes corporaciones, a quien quiera desarmar el Estado moderno lo van a destruir. Entonces tenemos que buscar vías extraestatales para poder solucionar esto. Me parece a mí. Te doy la palabra a vos y lo hablamos. Sí, es que yo, le está dando vuelta al asunto y resulta que las grandes empresas están totalmente de acuerdo con la socialdemocracia porque les gusta el corporativismo. Entonces son aliados en contra de nosotros, en contra de las pymes, ¿cierto? De hecho, para ellos lo ideal sería que las pymes se destruyeran. Y eso es lo que hacen al final. Entonces, la pregunta es cómo llegar a las pymes, medianas, pequeñas empresas, para que ayuden a construir algo, porque sin ellas no se puede hacer nada. Al final cualquier idea que nosotros tengamos en cualquier situación, ya sea un sistema nacionalista de corte progresista como el que tiene usted, o uno socialdemócrata progresista, bien progresista como el que tenemos acá, o uno conservador como el que tienen en Perú, pero que aún así tiene un liberalismo socialdemócrata, aún así están apaleando por todos lados, en distintos modelos están ejerciendo su poder las grandes empresas junto a los grandes con los sistemas de gobierno en contra de las personas. Y eso, insisto, el jaque que nos tienen va con ese asunto del poder. Cuando yo te preguntaba hace un rato sobre los discursos, ¿cierto? Tienes un aparataje gigante impulsando con plata pública y privada, tanto de empresas como de ONGs, estos discursos progres constructivistas. Y la única gente que se opone a esto lo está haciendo de forma independiente en sus trincheras. Claro. Entonces... Y hasta obligatorio. Y el tema, claro, y hasta obligatorio. Claro. Es decir, y digamos que de alguna manera ya me voy a vengar con videos en YouTube criticando estas cosas, pero cada vez se hace más intolerable cómo te están metiendo estas ideas como puedan. Curso obligatorio, tomá. Sí. Es como no hay paz hasta que los dogmas que quieren imponer se vuelvan la ley y quien salga tenga penas inquisitoriales, ¿no? Entonces, es decir, como vos bien decís, están por un lado los estados, están por un lado las corporaciones, que son amigas y compañeras de los estados. Tenés un montón de empresas que han sido sometidas al Estado y, por ejemplo, podés fijarte Snowden, que él explica que en un comienzo muchas empresas que, digamos, fueron prácticamente sometidas al FBI, en un comienzo se resistieron, y se resistieron a veces durante 1 año, 2, 3 años, pero al fin y al cabo el Estado
digamos, los puso contra la pared y tuvieron que someterse a ese proyecto, que era un proyecto de vigilancia masiva, ¿no? Entonces, en realidad, estamos muy solos en esto. Sí. Es todos contra la persona que quiere tener una vida libre y virtuosa. Claro. Porque también el criminal también está protegido en el sistema, eso es lo más gracioso, ¿no? Eso el criminal es héroe. Es lo peor, acá. Eso es lo peor, sí. De hecho, justo te iba a comentar que el día de hoy están impulsando la destitución de una persona que está en la Defensoría de la Niñez, que se llama Patricia Muñoz. Porque la Defensoría de la Niñez, una institución obviamente que está para defender a los niños, promocionó un video en el cual puso plata, en el cual se llamaba la revolución a tomarse el poder, jóvenes, niños, menores de edad. Entonces que fueran a ser prácticamente primera línea, con todos los riesgos que eso conlleva, o sea, personas que fueron dañadas físicamente, que perdieron su ojo, ya sea por acción de carabineros o por acción de otras mismas primera línea que tiraban estas cosas de rodamiento, ya que les tiraban con onda. Entonces, el hecho de que la Defensoría de la Niñez, con plata pública, esté instigando a los jóvenes menores de edad a rebelarse a sus padres y ir a la revolución, compañeros, y que no les pase nada, es tremendo, es tremendo. Exactamente. ¿Te das cuenta? Yo tengo una solución que no creo que le guste a muchos. Yo la he expresado en varias ocasiones, la he expresado también un poco en mi canal. Y es que, para mí, mi tesis es la siguiente. A ver. El Estado moderno, la clave del Estado moderno, desde su inicio, y yo ya he hecho un documental que a mí me encantó hacer, lo que fue sobre los templarios, donde, sí, no es simplemente el, ¿cómo se llama?, salseo histórico, pero hay elementos donde intento explicar el rol de Felipe IV en la historia de Occidente, y cómo él es ejemplo de la primera persona que dijo, ok, voy a someter a todo el mundo para crear un Estado poderoso e ilimitado, ¿no? Entonces, el Estado moderno lentamente se va fundando en someter a un montón de personas que no estaban de acuerdo con el gobierno central, ¿no? Y sobre todo, que yo sé muy bien que tenés, que en este canal hay un montón de personas tradicionalistas y católicas, todos recordarán acá la Vendée, ¿no? Como el gobierno central en París, jacobino, dijo, bueno, hay un montón de gente en Francia que prácticamente es católica y no está de acuerdo con nosotros, vamos a hacer un genocidio, ¿no? Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en Francia con la Revolución. Y en la Segunda República Española. Claro, las revoluciones, y esto también es muy interesante esto, y esto, claro, acá viene la divulgación histórica, porque esto es vamos a la Inquisición moderna, a la Inquisición progre. Claro. Las revoluciones, muchas veces la gente no sabe que en general fueron bastante impopulares, y que las revoluciones, en general, fue un pequeño grupo que terminó de someter a todo el país, y que tenían diferentes lenguas, diferentes tradiciones, diferentes miradas de la vida, y fueron sometidos. Entonces, el Estado moderno, de alguna manera, es un Estado muy grande que se ha expandido y que se ha centralizado y que genera una unidad que es aún peor que una monarquía absoluta, porque directamente la democracia presidencialista que tenemos, por ejemplo, en Hispanoamérica, directamente es dictatorial. Sí. Es decir, es dictatorial. Sí. Oculta, ¿no? Como disfrazada, con adornos, para que parezca algo muy legítimo, y la democracia griega, que no tenía nada que ver con esto, ¿no? Entonces, para mí, vamos a llevar inevitablemente a un conflicto más grande, como ocurrió en la República de Weimar, así una especie de conflicto interno constante, o para mí lentamente vamos a ir luchando por una especie de descentralización cada vez más grande del Estado, para decir, bueno, miren, si el progresismo pisa fuerte, ok, digamos, hagan su vida, pero yo quiero que en mi comuna, en mi provincia, tengamos la educación de nuestros hijos, reclamemos de vuelta estas cosas y nosotros nos separemos lo más posible de esta gente. Y yo creo que eso es lo que va a terminar pasando, y yo creo que eso va también a generar diferentes movimientos independentistas en el futuro próximo, a corto, mediano y largo plazo. Creo que va a haber una especie, si hubo una gran formación de grandes estados durante el siglo XVIII y XIX, y yo creo que ahora va a ocurrir lo contrario, van a explotar los países. Una balcanización.
Va a haber una gran balcanización, que a la gente a veces no le gusta, pero el problema es que a mí tampoco me gusta, pero el problema es que yo la otra opción que veo es una especie de conflicto civil. Entonces yo, por ejemplo, me parecería muy lógico a corto, a mediano y largo plazo que va a ocurrir cosas así. Que, por ejemplo, en Francia, en España, en Italia, van a haber regiones directamente que van a decir, mira, ya no quiero saber nada. No quiero saber nada con este Estado nacional que me dirige todo y que no me deja tener libertad para enseñarle a mis hijos otras cosas, ¿no? Del dogma este central. Entonces yo creo que vamos a una situación así. Entonces me parece que o estamos yendo hacia un conflicto civil para ver quién termina dominando las estructuras estatales, o vamos a una especie de conflicto donde va a ser, donde se van a ir desarmando muchos los países en cuanto a centralización, o quizás en algunos casos a una balcanización. Eso es lo que pienso yo. Yo pienso lo mismo. Bueno, nosotros estamos en un estado de deterioro institucional mucho peor que el de ustedes. Y lo que yo he estado fijándome, lo que me he estado fijando es que tenemos dos escenarios. Uno, en el que se sostiene el orden, por así decirlo, el orden institucional a través de los municipios funcionando como feudos. Y otro, en el cual los municipios no tienen la fuerza suficiente para enfrentar al narcotráfico y se generan feudos en torno a los narcos. Feudo porque al final el poder tangible lo van a tener los que tengan la arma y el poder del dinero. Y los narcos han crecido demasiado en este país. Exactamente. Entonces va a haber ese tipo de equilibrio. Yo creo que acá en Chile al menos no están intentando dirigir hacia un sistema como el mexicano, en el cual al final los que dirigen el país son los narcos. Todo está asociado a eso, y a través de los zapatistas. Yo creo que están intentando imponer ese modelo acá. Es complicado. Si se llega a dar el otro escenario en el cual se balcaniza el país para tratar de escapar de ese escenario del que estoy mencionando yo, está el riesgo de que se pierda fuerza militar y que al perder fuerza militar podamos ser anexados por Argentina. Yo me imagino de campos de hielo sur hacia el sur, que Argentina lo anexe, que se lo quede, porque hay un intento ahí de expansión que han tenido desde hace mucho tiempo para irse de ambos lados del océano. Entonces súper delicado geopolíticamente, al menos para Chile. Pero claro, como tú bien dices, este es un fenómeno que se va a dar en todos los países. El problema está, insisto, es que cuando tú balcanizas los territorios, después cómo se reajustan los territorios, cómo va a haber paz en un escenario así, y la economía cómo se va a plantear en un escenario así. Sí, yo creo, digamos, yo creo que para mí hay muchas claves históricas. A mí me gusta mucho que hayas traído el tema del feudalismo porque de alguna manera el sistema de organización feudal, por supuestamente no tiene nada que ver con el nuestro en cuanto a paradigma de político, social, histórico, pero sin embargo hay ciertas coincidencias. Hay diferentes, para mí, modelos históricos que tranquilamente pueden repetirse en este tipo de escenario. Históricamente, particularmente en mi país y en muchos generalmente en Sudamérica, lo que ocurrió fue que hubo uniones, digamos, podríamos interpretarlo así. Me interrumpo. Recordemos Grecia. ¿Qué ocurría en Grecia? Existían un montón de polis y había uniones bastante fuertes, incluso pudieron repeler a los persas, ¿no? Y sin embargo había una especie de gran autonomía a nivel local y prácticamente quien dirigía, no existía una Grecia, existían diferentes polis que tenían su administración local y de hecho eran bastante buenas, realmente muy avanzadas en muchas partes. Había una unión bastante importante a nivel de cultura, a nivel militar, a nivel histórico. Y de alguna manera lograban mantener una unidad. No necesariamente estatal, pero sí uniones formales a nivel económico, militar, etc. Eso creo yo que es lo que puede pasar ante una posible balcanización. Ahora, vos podés decir, bueno, ¿y qué hay con el conflicto? Y bueno, para mí el problema es el siguiente. ¿Hasta qué punto podemos esperar que el conflicto en el siglo XXI sea evitable, ¿no? Claro. Es decir, nosotros estamos marchando a una situación de conflicto. Esto es realmente destrozador. Pero uno hubiera pensado, y a mí me hubiera encantado, de que realmente el siglo XXI haya sido el fin de la historia de Francis Fukuyama. Claro. Y listo, como que la Unión Soviética cayó, China prontamente va a caer y todos vamos a tener
países y naciones que van a crecer, van a prosperar, vamos a mejorar nuestra calidad de vida, vamos a poder ser personas virtuosas y vamos a poder, digamos, vivir bien, ¿no? Y sin embargo esto no es lo que está pasando. Y eso es lo destrozador. Decimos, ¿qué ocurrió acá, no? Eso es terrible. Pero me parece que esta descentralización y ciertamente balcanización puede llegar a ser viable. Estamos hablando, por supuesto, a niveles extremos, ¿no? A niveles de un desorden anárquico que no está tan lejos de ocurrir en nuestros países. Sí, no, tremendo. Igual lo que tenía Grecia que no tenemos nosotros era una selección entre los mejores y de forma aleatoria. Y por tiempo determinado, ¿cierto? Con posibilidad de institución. Y en lo que era Esparta tenían personas en igualdad de nivel. O sea, no tenían un solo líder, sino que tenían dos para consultar. Nunca había un absolutismo del poder. Entonces, mutar esos tipos de democracias primogéneas, por así decirlo, que claramente eran un poquitito mejores que las que tenemos nosotros, yo lo veo bastante complicado en esta era de populismo. Increíble pensarlo, ¿no? Increíble pensar que hace 2500 años tenían sistemas más desarrollados que los nuestros. Sí. No, y la otra es no te lo comentaba, pero hace rato que tenía esta idea en la cabeza, la visión de Estado. Tú que estás en un país nacionalista, ¿cierto? El Estado somos todos, la típica frase. Sí. ¿Cómo tú te sacas esta noción de que el Estado somos todos en un sistema en el cual no te preguntan si el Estado se endeuda, si el Estado permite la entrada de personas, si el Estado te permite hacer tal o tal cosa? ¿Cómo se corrige eso? Porque yo creo que de nuevo, la neolengua, o sea, como que alteran la visión de Estado para engañarte y quitarte derechos naturales muchas veces. Yo por esta razón es que si bien no me considero un anarcocapitalista en el sentido rothbardiano, sí he defendido diferentes nociones anárquicas que critican al Estado pero no al gobierno. Entonces, yo lo que hago para comunicar esta idea es diferenciar el Estado del gobierno. Existe el Estado que es el monopolio de la violencia, que de alguna manera tiene este carácter de obligatorio, tiene este carácter donde no podés prácticamente preguntar nada porque todo viene de arriba impuesto, y tenés una idea de gobierno que la idea de gobierno es un poco más flexible, son diferentes modos en los cuales podemos organizarnos, incluso en el cual puede haber impuestos, pero los impuestos más legítimos, que quizás en un estado donde directamente es violencia, te dicen, bueno, vamos ahora, el ejemplo que hicimos al comienzo, ¿no? Ahora vamos a legalizar y a pagarle operaciones a las personas trans, dame tu dinero, ¿no? Y no puedes prácticamente dar ninguna objeción, ¿no? En cambio, uno puede, digamos, apuntar a una idea de gobierno que sea algo un poco más contractual, que sea un poco más voluntario. Por eso me gusta mucho la idea del panarquismo, voluntarismo, la idea de que en un mismo estado existan diferentes gobiernos en el sentido de maneras de administrarse. Y eso yo creo que está muy relacionado con las ideas federalistas, la confederación, y históricamente hubo ciertos proyectos, particularmente, me voy a referir en la Edad Media, en lo que fue el Sacro Imperio Romano Germánico, donde había una unidad, había una especie de jerarquía que mandaba al emperador, pero que sin embargo en la base tenías un montón de diferentes gobiernos, porque en el Sacro Imperio convivían repúblicas, reinos, principados, obispados, etc. Entonces era una misma comunidad con un mismo sentimiento de patriota, se podría decir, no alemán, italiano, sino la cristiandad, ¿no? Y que sin embargo tenía maneras de administrar su vida muy diferentes. Y esas ideas son las que a mí me gustan recuperar. O por ejemplo, lo que ocurría en el Imperio Austrohúngaro es que por justamente esta balcanización tan profunda que había, ¿no? Que los serbios no se llevaban bien ni con los austríacos ni con los húngaros, y estaban el problema de los croatas, etcétera, etcétera. Un proyecto que no se llegó a hacer era la idea de hacer los Estados Unidos de Austria. Y justamente, más o menos, conservar la idea del emperador, es decir, iba a seguir estando un emperador, pero el emperador como protector de un montón de gobiernos que conservaban incluso sus diferentes lenguas, valores, culturas, ¿no? Es decir, era como una unión política, pero plural. Y eso es lo que el Estado moderno no quiere, en cierto sentido, porque el Estado moderno le gusta, votás a un presidente, que en realidad es un dictador porque hace lo que quiere, y no hay ningún tipo de manera de decirle, prometiste hacer esto y no lo hiciste. Da igual, o sea, pasa siempre. Y punto, no hay otra manera de hacer las cosas. En cambio, estas nociones
te permiten incluso, por ejemplo, tener una Argentina, o incluso fantasear, como hacen muchos tradicionalistas, en una especie de gran federación hispana. Ajá. Esto ya estamos hablando de utopías, ¿no? Sí, utopía. Una gran federación hispana donde convivimos todos los hispanoamericanos en diferentes estados y gobiernos. Como Estados Unidos. Sí, aunque lamentablemente el problema es que hay que ver hasta qué punto esto es viable, en el sentido de que siempre aparece alguien y siempre termina unificando todo, ¿no? Siempre termina, la centralización es algo muy difícil de combatir, pero Sí, creo que... aparte que, claro, se empieza a corromper y termina ocurriendo una Unión Europea, en la cual los países pierden capacidad de manejar su moneda, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso puede pasar, pero en sí la idea para mí es un comienzo hacia dónde apuntar, para mí. Sí. Bueno, acá hice una pregunta interesante. O sea, la voy a replantear porque se nota que no se maneja la persona que pregunto, pero ¿existirá un nacionalismo que no sea proteccionista? Me criticó por la idea de decir que Argentina era nacionalista. Entonces, ¿existe un nacionalismo que no sea proteccionista? Claro, bueno, acá está un poquito cómo entendemos nacionalismo, ¿no? Es decir, muchas veces hablamos de nacionalismo, algunas personas lo sienten como algo más patrio, y otras veces hablamos del nacionalismo como esta expresión que bueno, en nuestros países es bastante común, que más que nada respecta a una tercera posición, con diferentes influencias. Yo escuché la otra vez que en Chile están los soberanistas, ¿se llaman? ¿Puede ser? Y acá... O sea, está el movimiento de resistencia patriótica. Ese es el movimiento social patriota también. Y acción identitaria, pero son puros movimientos ahí movimientos, no son como partidos, por así decirlo. Y acá mi país tiene una tradición muy larga de lo que vendría a llamarse nacionalismo católico. En general, estas nociones sí son proteccionistas y sí miran con mucho recelo a, digamos, ideas librecambistas. Creo yo, igual, que cualquier persona con buena razón, y esto hay que ayudar. Yo intento, por ejemplo, con mis videos, mostrar ciertas posturas que pueden ser más agradables a un nacionalista, en que podemos, de alguna manera, conservar esas ideas, por decir así, ese espíritu más de la tercera posición, pero guiarlo hacia un estado más reducido y una economía más libre. Así que yo creo que eso va a ocurrir meramente porque me parece que esa postura proteccionista y aislacionista lentamente va a irse perdiendo, tanto por los cambios y los desarrollos teóricos como la realidad. Digamos, anda a querer hacer hoy tus propias computadoras, tus propios celulares, ¿no? Es como ya la propia configuración del mundo en el mercado te imposibilita esa idea que quizás tenían hace 150 años de, digamos, de una industria nacional que lo cubre todo, ¿no? Pero eso que tú mencionas de que la gente debiese darse cuenta, ¿te sorprendería la cantidad de gente que cree que podemos hacer computadores, celulares y autos voladores en estos países? ¿Te sorprendería la cantidad? Sí. Lo conozco, lo sé perfectamente, y esa es acá también es una actitud bastante... Pero hay una... Bueno, está este equilibrio, ¿cierto?, entre los libertarios y los nacionalistas, porque los que son conservadores, esta es la pelea de los conservadores contra los progresistas, pero entre los nacionalistas y libertarios está esta disputa de decir hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a permitir que ingresen capitales extranjeros a comprar empresas nacionales, como por ejemplo China. Hasta qué punto nosotros dejamos que el libre mercado se exprese y que China compre todo lo que quiera comprar y nos someta al final. Bueno, claro, esto es muy importante, y el problema es que yo, si fuera emperador de Argentina, noten qué soberbio, No, pero a mí me parece que nosotros somos una vergüenza, no me refiero a Argentina, sino a todo el mundo, en que nosotros somos... Uno critica mucho, por ejemplo, lo que ocurrió en los años 30 en países como Alemania y como Italia, y sin embargo hoy hay países que hacen cosas igual o mucho peores, y sin embargo son nuestros aliados comerciales, ¿no? Entonces yo lo que haría, si fuera... Y esto quizás me digan, lo que decís no tiene ningún tipo de sentido político, pero yo realmente creo que Argentina, Chile, Estados Unidos, prácticamente deberían
prácticamente cortar sus relaciones con países como China y como Norcorea y exigir que recién se van a reanudar las relaciones entre Occidente prácticamente y China hasta que se cumplan ciertas condiciones, tanto en el respeto de la dignidad humana, que no respetan, y ante ciertas reglas económicas. Yo directamente cortaría las relaciones con China hasta decir, hay dignidad humana que ustedes no respetan, presentar la verdad de los hechos que se están ignorando, la persecución a todo el disidente, a la persecución a cualquier idea religiosa, como incluso en las iglesias, si es que existen, porque muchas directamente las eliminan y matan a la gente religiosa, tienen que poner incluso en la iglesia la foto de Xi Jinping, ¿no? Entonces, para mí, China directamente hay que aislarla. O sea, esa es mi opinión. Y eso quizás al nacionalista le puede llegar a gustar. Claro. Es decir, para mí, el liberalismo y el comercio, para mí el comercio es buenísimo. Pero, es decir, hay amigos, hay como... Es como querer decir, sí, me encanta jugar a las cartas, sí, pero no vas a jugar con el psicópata asesino, ¿no? Y acá ocurre algo similar. Para mí, hicimos, o sea, y esto puedo darle, acá la verdad que puedo darle la razón a un montón de gente que es muy crítica de los liberales y de los libertarios en general, que es que muchas veces, por hablar de comercio, ignoramos ciertas cosas que deberían importarnos mucho. Y para mí, China es el mejor ejemplo de un proyecto dictatorial, mundial también, orwelliano, que los países occidentales, en vez de castigarlo, están diciendo, me encanta, quiero ponerlo en mi país. Sí. Venga, y eso acá. para mí es inaceptable. Sí. Inaceptable. Sí. Y me enoja mucho, lo he comentado, me enoja mucho que, por ejemplo, en el contexto de esta pandemia, dijeron, me encanta cómo hay que felicitar a China por cómo hizo las cosas. No, China no tiene que ser felicitada en nada. China viola constantemente la dignidad humana, no son ejemplo de nada los chinos. Y lo lamento por ellos, pero en realidad no lo lamento tanto por los propios chinos, porque yo sé que la cantidad de doctrina que les da el Estado es completamente alienante. Yo creo que esa gente no nos ve, y existe esto, yo creo que lo vamos a ver mucho a mediano plazo, de cómo va a haber una especie de infiltración china en los países occidentales por el propio adoctrinamiento que tienen, digamos, prácticamente el Partido Comunista en China, donde prácticamente está preparando a un montón de jóvenes que van a estar en las redes, que van a estar en internet y que van a estar prácticamente generando un nuevo consenso para armar un proyecto, una ambición a un próximo mundo a mediano plazo, donde la potencia no va a ser Estados Unidos, sino China. Digamos, van a preparar, están como arando la tierra para esta nueva potencia que va a ser China y que tiene un proyecto que es completamente incompatible con la dignidad humana y con nuestros valores occidentales. Bueno, yo pensaba que era incompatible hasta que vivimos un año entero de cuarentena absoluta y nadie resistió. Yo juraba que era incompatible. Claro, y bueno, es que justamente te demuestra que no es que los chinos, o no es que el Partido Comunista Chino sea incompatible con los valores occidentales, sino que en realidad ya estamos en la misma cosa, porque ya nosotros ni siquiera tenemos valores occidentales. Claro. Tenemos características, como llaman, ¿no? Somos una democracia de características chinas. Somos igual de demócratas que ¿cómo se llama Norcorea? Algo tenía de democrática. No sé si se llama república. República Democrática de Norcorea. Ahí va. Esa democracia tenemos. Sí, de hecho, ya los intelectuales de centro izquierda, los que quedan acá en Chile, ya están planteando la idea de que si esto sigue así, con este caos y esta inseguridad que está planteando la izquierda al sistema, lo más probable es que aparezca un Pinochet o una Margaret Thatcher o un Bolsonaro o alguien así muy autoritario que imponga reglas muy firmes y que la gente lo va a pedir de la misma forma que pidieron a Hitler también. Claro, el problema es que, digamos, el problema es que estamos cayendo en algo demasiado cíclico, ¿no? Porque yo lo que quiero, digamos, yo nací y entré al mundo y desarrollé, me eduqué y pienso y digo, ok, ¿por qué estamos repitiendo los años 70? ¿Por qué? ¿No? Es decir, son la misma gente. Claro. Es decir, yo me estoy exento de hablar de lo que ocurrió en los años 70 y 80.
pero toda la gente además vivió en esa época. Nuestros padres, claro. Nuestros padres, ¿y cómo puede ser que estamos repitiendo la historia? Y así no vamos a ir a ningún lado. Porque sí, estoy de acuerdo. Entre esos escenarios posibles que hablamos de un conflicto civil o una balcanización, es posible que aparezcan figuras derechistas que pongan un sistema autoritario y, ojo, quizás hasta legítimo por las cosas que pueden llegar a pasar en el futuro próximo. Pero algunos van a decir, sí, esa es la idea. No, a ver, eso es una desgracia porque estamos repitiendo lo mismo y hay que ver si después de eso no va a pasar otra vez. Entonces es como que hay que pensar más. Claro, de hecho, lo que tú comentabas delante de las revoluciones, que siempre son pocas, una de las ventajas que siempre tuvieron estos grupos organizados es que controlaban los medios de comunicación, la prensa sobre todo. Y con eso engañaban a las masas. En el Memoria del Comunismo de Federico Jiménez Los Santos lo comenta. Y esta es la primera vez en la historia en la cual nosotros tenemos una forma de resistir la hegemonía de los medios de comunicación. ¿Ya? Y está atrás de los medios de las redes alternativas, pues YouTube, Twitter y todo el asunto. Lo que nosotros vimos al principio del estallido de estupidez intelectual narcoterrorista fue que estaba lleno de bots rusos de Venezuela, organizaban cicletadas desde Venezuela, así de cara a larga. Y resulta que por fortuna nosotros existíamos, porque podíamos dar un contrarrelato y demostrar, mira, esta persona que vive en Venezuela, que no conoce Chile, probablemente está llamando una cicletada en Santiago. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Ya? Y eso nos puede dar la oportunidad de romper el ciclo, pero ando bien pesimista, la verdad. No sé si tú eres más optimista que yo. Sí, y hay un elemento interesante, Inés, que si yo fuera parte de alguna manera del sistema estatal, ellos tampoco se dieron cuenta, porque ellos, pensando que tienen los medios tradicionales, se creen que eso va a ser suficiente, pero yo creo que a corto plazo van a quedarse, ¿cómo se llama? Cortos con eso. Y por eso me parece que lo que va a venir en el futuro cercano es una censura masiva de toda la gente que no piensa con los youtubers que ellos van a poner, por decir así. Porque ellos no es que los van a poner necesariamente. Lo que van a hacer es, van a poner un montón de limitaciones, que ya lo hacen, un montón de limitaciones para hablar de un montón de temas, que son los temas que hablamos nosotros, y cuando hables de todos esos temas progres, incluso quizás hasta tengas más monetización, más algoritmo, te publiciten más, te aparezcan más a todos. Entonces vas a tener youtubers muy buenos de liberales y conservadores que están haciendo contenido hace años y que nunca van a llegar a tener ningún suscriptor, y vas a tener, que es lo que ya pasa, y vas a tener una persona que quizás habla de lo trans y va a tener 50 millones de suscriptores. Pero ojo que si lo que... Bueno, esto ya, voy a hablar aquí un poco con esperanza para que no se vayan deprimidos los que nos están viendo. Personas como por ejemplo la actriz de la mujer de Capitana Marvel, se hace youtuber y no le va muy bien tampoco. BuzzFeed empieza a cerrar y a despedir personas porque no le va muy bien. Y es porque la gente se mete a YouTube y a las redes sociales para escapar de la prensa progresista de los medios tradicionales. Entonces que lo persiga YouTube como que no le agrada mucho y tratan de hacerle el quite. Claro, por eso, o sea, yo no digo que de alguna manera nos van a desplazar por mérito de ellos. No, estoy completamente de acuerdo con vos. A mí lo que de alguna manera me da un poco más de miedo es que nos silencian a nosotros más que nada. Sí. Y como que les pongan el amplificador a los que no están de acuerdo con nosotros y que a los más o menos a los que están en las ideas liberales y conservadores directamente los silencian. Y esto ya viene ocurriendo un poco igual. Ya está ocurriendo ya. Está ocurriendo un poco. Sí. Por eso es que también para mí es muy importante que dentro de todo nos mantengamos lo máximo posible en las redes, intentando chuparle las medias un poco a YouTube en no hacer boludeces, ¿no? Porque hay gente que quizás se envalentona demasiado y lo censuran en 6 meses. Entonces es como perdimos un soldado, ¿no? Claro, claro. Como consejo para quienes quieran iniciarse, digo. Exactamente. Bueno, como para ir cerrando, expectativas futuros personales, o sea, ideas de un libro, de potenciar tu canal, irte a Twitch, ir a otras plataformas, no sé qué nos puedes contar. Tengo una de las cosas que tengo pensadas para este futuro próximo, y sobre todo ahora que estoy muy cerca de estar en vacaciones y tener tiempo al fin, me gustaría más enfocarme en elementos más pedagógicos, educativos, quizás en un formato de podcast, con ayudas para que la gente empiece a leer textos importantes de economía, de política,
como podría ser, por ejemplo, guías para leer, por ejemplo, la acción humana o para entender autores en particular y que ayuden a la gente que tiene interés en leer, pero que a veces le cuesta, porque a veces cuesta, la verdad que sí. Hay autores que son complejos. No es fácil, por ejemplo, leer la acción humana. Yo la leí pensando, bueno, estoy preparado, mentira. Leí los primeros 9 capítulos, dije, me encanta, entiendo todo, y después fui avanzando y dije... Lo terminé leyendo, pero la verdad que me quedaron un montón de vacíos. Entonces me parece, quizás lo encare más por ese lado. Y bueno, mucho más cosas de opinión, que es algo que no hago tanto en mi canal. Perfecto. Que... ¿Cómo te pueden encontrar? Para los que todavía sean, los herejes que todavía no conozcan tu canal. Herejes, búsquenme, soy El Gentilhombre. Probablemente les aparezca rápidamente. O les puede aparecer El Gentilhombre de Molière, que es la obra, pero ya por suerte tengo más visitas que la gente que busca esas cosas en YouTube. No hay mucha gente buscando a Molière en YouTube, así que probablemente les aparezca yo. Espectacular. Muchas gracias, estimado. De verdad ha sido una excelente charla y me gustaría tener tus palabras finales para irte despidiendo de la gente que nos acompañó. Como no, un gusto, chileno. La verdad que siempre, desde que empecé a participar más en este canal, siempre es un gusto estas charlas. Espero que a la gente les guste. Yo creo que es un espacio, tu canal es un espacio de reflexión muy bueno. Y me gusta mucho este formato que tenés y que tiene el canal de traer diferentes invitados, traer diferentes visiones, traer un poco el debate, traer un poco la reflexión y quizás esa formación científica de buscar la solución, ¿no? No simplemente quedarse en el salseo o en los problemas, sino como, bueno, ¿cómo solucionamos cada cosa? Y yo creo que hoy hablamos algunas cosas interesantes en cuanto a soluciones. Y bueno, por supuesto que la gente también deje en los comentarios, comparta el video y de sus opiniones acerca de cómo solucionamos los embrollos de nuestro paradigma cultural. Exactamente, ojalá y la gente que nos acompañó en los comentarios proponga soluciones, porque este problema que planteamos con Gentilhombre es muy complejo, necesita mucho seso y nada, pues no perder la esperanza y seguir adelante. A todos los que nos acompañaron, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Hay hombres que conocen al diablo, pero solo algunos conocen a Tulin. Tulin, fragancia para hombres. Tulin Cerveza Pilsen presenta su nuevo sistema de delivery. ¿Terminó tu agotadora jornada en ese caluroso tanque? ¿Llegaste por fin de esas largas marchas con tus botas negras? ¿Has vivido entrenamientos arduos bajo el sol? Bueno, tú sabes que todo eso vale la pena, porque el camino a la victoria es difícil. Y qué mejor que celebrarlo con una refrescante cerveza. Pero ¡oh demonios! ¿Se acabó la cerveza en tu trinchera? Pues no te preocupes más, porque tenemos el sistema de tanque delivery. Tú nos llamas, llevamos la cerveza en nuestros tanques y podemos llegar a tu trinchera, a tu sitio de entrenamiento y a cualquier parte donde nos necesites. Nada detendrá tus ganas de cerveza Tulin. Tulin, la cerveza para el patriota de hoy.